Buenos días, queridos estudiantes. Hoy recordamos que es jueves 11 de junio. Vamos a ver el tema de las plantas en ciencias. Podemos iniciar escribiendo la fecha con la ayuda de mamá. Les voy a leer un pequeño cuento para reflexionar sobre la importancia de las plantas amigas. Josito era un niño al que le encantaba la naturaleza. Todos los días paseaba por el parque, recogía toda la basura que la gente dejaba por allí. Un día hizo una excursión al campo con los compañeros del colegio, y cuál fue su sorpresa cuando vio que un grupo de niños comenzaron a arrancar plantas, flores y pisar arbustos. No hagáis esto, parad, hacéis daño a las pobres plantas, gritaba Josito, pero los niños se reían de él y no le hacían caso. No digas tonterías, las plantas no sienten nada, le contestaban los niños riéndose. Josito iba detrás de ellos, recogiendo todo lo que iban dejando por el suelo e intentando cuidar el entorno para que aquello no quedara hecho un asco. Incluso hablaba con las plantas para darles cariño. Mira a Josito, el novio de las plantas. Ja, 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 gritaban los niños burlándose de él, pero Josito seguía lo suyo, convencido de lo que hacía, que era bueno para las plantas y la naturaleza. Un día, mientras estaba en casa, escuchó ruidos en el jardín. Cuando salió a ver qué ocurría, no podía creer lo que sus ojos veían. Todas las plantas y flores estaban destrozadas. Las han arrancado. Lloraba Josito mientras observaba cómo todo su jardín estaba destrozado. Josito sabía que habían sido aquellos niños. Se sintió muy mal, aunque rápidamente se puso a arreglar todo y a plantar las plantas, y aún así podían salvar. Estuvo horas arreglando el jardín, y cuando ya estaba regándolo, de repente vio cómo esas plantas cobraban vida. Josito, muchas gracias por cuidarnos tanto. Si no fuera por personas como tú, no habría plantas en este mundo, le dijeron las plantas. Josito pensó que estaba soñando, pero se puso muy feliz al ver que las plantas hablaban. Las plantas amigas, siento mucho lo que los han hecho esos niños. No entiendo cómo pueden ser tan malos, les dijo Josito. No te preocupes, se nos ocurrirá algo para que aprendan la lección, contestaron las plantas. Al día siguiente, cuando los niños malos vieron que Josito había arreglado el jardín, quisieron pisotearlo, destrozarlo de nuevo, pero esta vez ocurrió algo que no esperaba. Todas las plantas cobraron vida, se llevaron un susto terrible. Los niños salieron corriendo mientras esas plantas les advertían que no debían volver a hacer eso. Ellas mismas se encargarían de convertirlos en plantas. Los niños se asustaron tanto que al final aprendieron la lección y nunca más lo volvieron a hacer. Aquí vemos la imagen de Josito. El autor de este cuento es Irene Hernández. Vamos a ver las partes de las plantas. Las plantas tienen en su mayoría raíz, tallo y hojas. La raíz está sujeta a la planta, absorbe agua y nutrientes. El tallo sostiene las hojitas y transporta agua y nutrientes. Las plantas captan la luz del sol para producir su propio alimento. Algunas plantas, como la rosa, el café, poseen flores, frutos y semillas, y flores tienen distintas formas, colores y aromas. Participan en la reproducción de plantas, pues dan origen a frutos que contienen las semillas. Estas originan nuevas plantas. Algunas plantas, como musgos y helechos, no tienen flores, ni frutos ni semillas. Ellas se generan a través de una espora, y a través de ahí dan vida a una nueva planta. En el siguiente dibujo vemos lo que son las partes de la planta. Le vamos a pedir al estudiante, con la ayuda de mamá, que dibuje una plantita, sea la que se ve en la imagen o otra de su elección. Coloque las partes que son las hojas, las flores,
si tienen fruto, en este caso unos chiles, el tallo, que sería todo lo que compone esa plantita, y las raíces, que es lo que está, ¿verdad?, en la tierra. Una vez realizada esta actividad, vamos a ver las plantas cómo se relacionan con otros seres vivos. Los demás componentes vivos de la naturaleza aprovechan las plantas de diferentes maneras. Muchos animales se alimentan de diferentes partes de las plantas, hojas, frutos y tallos. Además, estas plantas le brindan un refugio a otros seres vivos, como a los pajaritos. Ahí ellos hacen su nido y se protegen. Las personas usamos las plantas como fuente de alimento. Obtenemos también algodón, papel y madera para adornar casas, edificios, parques, entre otros usos. También protegen el suelo y el agua, nos brindan sombra, purifican el aire y embellecen ese paisaje. Vean qué importantes los usos de esas plantas. Existen plantaciones forestales, de ahí donde se cultivan esos árboles se extrae madera. Esta madera es proveniente de esas plantaciones y ayuda a evitar la tala de bosques naturales. Protegemos el hábitat de animalitos y de otras plantas, ya que muchos animales, como les decía, hacen su nido en las copas de esos árboles o se protegen de algún depredador. ¿Para qué se utilizan las plantas? ¿Para qué las utilizan los seres humanos? Utilizan plantas medicinales, por ejemplo, menta, juanilama, manzanilla. La usan para aliviar distintos malestares. Las industriales, como el algodón, el cedro y el árbol de teca, sirven para fabricar telas, casas, muebles, entre otros. Las comestibles, por ejemplo, el chayote, espinaca, tomate, son fuente de alimento, entre otras muchas que conocemos, frutos, verduras, ¿verdad? Las ornamentales, como la rosa veranera, la margarita, los cactus, las suculentas, muchos ejemplos que conocen ustedes están en nuestro hogar, en la escuela y en otros edificios para embellecer esos lugares. ¿Qué van a hacer? Van a completar las oraciones con estas palabras. Vamos a escribir: la menta tiene uso, y que el chiquito lo diga si es comestible, si es industrial, si es ornamental o si es medicinal, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Si el cedro brinda madera, si es comestible, si es industrial, si es ornamental, si es medicinal, así con cada una. Luego ellos van a mencionar 4 ejemplos de plantas ornamentales que podamos tener en el hogar o que conozcamos. También para la siguiente clase, o en el caso de los que están viendo la grabación, quiero que los chiquitos me presenten algún tipo de plantita que ellos conozcan o que tengan en el hogar y me digan cuál es el uso que se le da a esa planta. Puede ser a través de un video o un audio. ¿Cómo se pueden cuidar las plantas? El grupo de todas las plantas de un lugar se llama flora. La flora es parte del patrimonio natural de nuestro país, y el patrimonio se refiere a todos los componentes de la naturaleza que son heredados de padres a hijos a lo largo de un tiempo. Algunas medidas que podemos hacer para ayudar a estas plantas es evitar quemas, crear planes de manejo para aprovechar árboles industriales, sembrar árboles y plantas nativas de nuestro país, no arrancar las hojas de esas plantas ni jalarlas, no botar la basura y respetar los senderos de parques, jardines y bosques, y regar las plantas, especialmente las que están dentro de nuestra casa en la época seca, varias veces a la semana, para que ellas también se sientan refrescadas y no se sientan abandonadas. ¿Dónde pueden vivir las plantas? Según el ambiente en el que viven las plantas, se clasifican en terrestres, aéreas y acuáticas. Este es el siguiente tema que vamos a ver la semana siguiente, y vamos a ver también lo que son los animalitos y a qué grupo pertenecen, que sería la fauna. Muchas gracias. Esto sería la clase del día de hoy.